Bienvenidos, soy Rui Arroyo, estáis escuchando Charlas Adictivas, un podcast sobre adicciones con los mejores expertos y adictos en recuperación. Hola, soy Rui Arroyo, bienvenidos a Charlas Adictivas. Tenemos hoy el gusto de tener como invitada a Raquel Díaz, barista y manager de Nomad Barcelona, la mejor cafetería en la que he estado, la verdad. De Barcelona y muchos otros sitios. Luego hablamos un poquito de la cafeína. Y bueno, el motivo de estas charlas es que hablando, ¿no?, se solucionen o se mejoren este tipo de problemas relacionados con las adicciones. Y bueno, tenemos a Raquel, que su historia yo creo que va a servirnos a muchos para tener una perspectiva, ¿no?, diferente, como afectado de las drogas, ya que en tu familia hubo pues, situaciones que ahora nos vas a contar. Y bueno, nos encantaría que nos explicaras un poquito. Empezamos siempre con la misma pregunta para que nos digas qué es la adicción para ti. ¿Tú cómo lo definirías? Primero de todo, hola. La adicción. Ahora voy a quedar aquí como una pedante de la etimología, pero es algo en lo que he pensado muchas veces, y es que es la ceguera del idiota. Y entendamos idiota en el sentido etimológico de la palabra. Y cogemos específicamente el sentido griego, que es el que se preocupa solo de él mismo y el que deja de lado las tareas más sociales. Y el significado de torpe o idiota vino después. Entonces, para mí la adicción es alguien que solo se preocupa de sí mismo, que se olvida de lo que tiene delante y que al final la propia adicción lo lleva a una estupidez, no de nivel, no hablamos de coeficiente intelectual, sino de estupidez de cómo se maneja en la vida. Comportamiento, ¿no? Sí. Bueno, es que es muy interesante que te vayas a los griegos, porque el origen de la palabra adicción está, bueno, el significado principal o lo más antiguo que se llega, porque también hay una explicación en Holanda a mediados del 17 o así, que es relacionado con la estiba y con la carga de ciertos productos en barcos y demás, pero hay un significado que viene, o sea, el significado de la época romana, que era más de una esclavitud. Era cuando alguien tenía una deuda legal, por lo visto, era un adicto a tal persona, ¿no? O sea, le debía algo a una persona y entonces eso se consideraba, pues, y no es el término exacto en latín, pero viene de ahí la palabra, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es las drogas? ¿Qué son las drogas? O sea, si te preguntan, ¿tú qué opinas de las drogas? Sí, creo que es algo como que te genera una recompensa inmediata. Lo que no tengo claro es que las drogas siempre estén atadas a un estado alterado de conciencia. Quiero decir, creo que te puedes hacer adicto a muchas cosas que no te alteren tu estado y sigues siendo un adicto y, por tanto, aquella sustancia o cosa se convierte en una droga. O sea, ¿qué te puedes hacer? No es que viene de serie, en principio, para ti. ¿Adicto? Sí. No, yo creo que te puedes hacer adicto. Bueno, ahora se está viendo con los móviles, ¿no? Sí, Gente por ejemplo. Que está todo Dios pegado a la pantalla 6 horas al día, ¿no? O más. Sí. Y es también un muy buen ejemplo porque depende de la funcionalidad que tú le des. Si estás estudiando cursos gratuitos de Harvard, que los hay, pues fantástico, ¿no? Le das un uso, una funcionalidad increíble. Pero si estás, pues yo qué sé, poniendo fotos tuyas con filtros y engañando a la gente, y bueno, hay muchas formas, ¿no? Las drogas, sí, las drogas es lo que hablábamos antes de grabar, ¿no? Que si tienes una operación de la espina dorsal y que duele que te mueres y no hay opiáceos, pues la situación es complicadísima, ¿no? En cambio, luego ves lo que también estábamos hablando, de la pandemia o la epidemia que hay en Estados Unidos, en las cuentas en Instagram de calles enteras, ¿no?, de Estados Unidos con zombies, ¿no? Zombies, gente que parece que tiene 50 años, que luego tienen 20 del deterioro que tienen físico. Pero vamos, en Filadelfia, Los Ángeles, Seattle, he visto esta mañana una imagen en Seattle que es que es impresionante, ¿no? Donde empezó Microsoft, o sea, es una barbaridad. Entonces, sí,
muy complejo. Yo creo, después de sentarte con gente académica, adictos, y ahora contigo, que eres la primera de la serie de afectados por la adicción, ¿no? Bueno, no es un mundo gris esto. O sea, hay gente que consume y no le pasa nada, hay gente que consume muy poquito y se destroza la vida en muy poco tiempo. Entonces, bueno, hay explicaciones de patrones neuronales que se establecen desde muy corta edad, asociados a traumas o no. El tema del trauma también es muy... No es dudoso, pero o sea, que es dicotómico total. O sea, hay gente que no cree en eso y hay gente que solo cree en eso. Entonces, gente que es muy experimentada en esto. Entonces, es muy difícil, es más personal. Entonces... Es más personal, pero creo que se nos olvida un factor importante en las adicciones de hoy en día. Se me olvida, ¿no?, todo el rato de todo, ¿no? O sea, que tú recuerdas. Pero, ¿qué es la ansiedad social que se ha creado, ¿no? O sea, no hay perspectivas de futuro. Tal y como están yendo las cosas, las perspectivas de futuro son bastante malas. Bueno, es que por primera vez las generaciones en Estados Unidos de ahora viven o van a vivir peor que los de los padres. Entonces es fácil, no sé si la palabra es fácil, no sé si es la palabra correcta, pero sí que en medio de una ansiedad así, como en la historia, a lo largo de la historia, buscamos un método de escape y las drogas es un método de escape fácil. Funcionan. En algún momento. Sí, no, sí. Luego dejan de funcionar. No, o sea, el efecto del anestésico y de sí, pues de neutralizar cualquier tipo de gestión difícil de emocional es por eso son tan jodidas, porque claro, cuando tú tienes una desregulación natural, por lo que sea, ¿no? Porque no sientes como los demás, porque tu sistema nervioso central está un poco alterado, porque también hay teorías que van por ahí, que gestionan mal emociones y eso genera pues una disfuncionalidad cerebral. O sea, bueno, de ahí viene pues toda la teoría de que la adicción es una enfermedad, ¿no?, medicinal, o sea, que viene de esa área y no tanto del desarrollo luego personal de cada uno. No sé por dónde iba, pero vamos, si quieres, repíteme y vuelvo otra vez, que se me ha ido. No, te decía que hay razones, que hay muchas razones. razones, exacto, sí, que hay muchas razones sí. Por las cuales de repente hay adicciones nuevas y es que estamos enfrente de un momento social, económico complicado. Y sí, complicado. Sí, bueno, a ver, lo que antes hacía la tele, que eran los medios, ¿no?, que era pues mantener a la gente enganchada a las noticias, dando noticias pues de tensión y te ponían en alerta. Ahora es las redes sociales, o sea, las redes sociales, y ya, bueno, ya veremos con el tema de inteligencia artificial, porque ya va a ser muy difícil distinguir una cosa de otra, entonces ya absoluta carencia de cualquier tipo de credibilidad lo que veas tú ahí, ¿no? Pero sí que le parece que gente joven ahora tienen factores de riesgo como nunca ha habido antes, ¿no? La accesibilidad que hay, la potencia de las sustancias, que es brutal, que es lo que antes, a lo mejor había un ejemplo, heroinómanos que han estado 20 años consumiendo, 25, prueban una o dos veces el fentanilo y se mueren de golpe. Entonces, para que entendamos que sí que ha habido cambios, ¿no? Hay productos que antes no existían, o sea, era muy difícil conseguir y ahora están a disposición de cualquiera 24 horas al día, como mefedrona, metanfetamina, que también es muy potente y es una droga muy complicada. O sea, y después se nos olvida muchas veces también como drogas que son legales y que causan exactamente el mismo nivel de adicción, ¿no? ¿Cuántas personas llegan al médico de cabecera? Oh, me encuentro mal, ¿no? El médico de cabecera te receta un Rivotril, estás 3 meses tomando Rivotril y después quítatelo. Sí, sí. En España es número 1 de consumo de hipnosedantes en el mundo. Fue el 2021 cuando pasó a Estados Unidos, que era lo que... Y eso es fuerte, ¿eh? Porque las benzodiazepinas son muy, muy complicadas para luego... Puedes dejar el caballo en 20 días o 40, nunca más, y te recuperas. Y las benzodiazepinas puedes tener muchas complicaciones durante mucho más tiempo. Entonces, sí. No, está jodido. O sea, por eso creo que tu historia es una oportunidad porque tú empezaste a consumir muy joven, ¿no? En principio fueron tripis, ¿no? LSD.
Cuéntanos si quieres un poco eso, o sea, cómo empiezas a consumir y cuando paras. Pues yo crecí en un barrio como en Barcelona, que era como un barrio bastante como de pueblo, ¿no? Es un barrio moderno, plena gracia, nos conocíamos todos y ibas a la escuela, todo bien, y cuando sales y entras al instituto, que al final tienes 14 años, habían cosas muy normalizadas por los padres de mis propios compañeros, ¿no? La marihuana era accesible, sin señalar ni decir, mala gente, no, no. Y entonces, un día, con 14 años, pruebas la marihuana por primera vez y de repente alguien trae una botella de alcohol y después te vas a una fiesta y ahí llega alguien un poco mayor que trae cocaína o speed, porque el speed entonces era como, no sé, era como el agua. O sea, había speed en todas partes, ¿no? Que ahora parece que es como algo como, no se oye hablar del speed, ¿no? Es algo muy... Pero a mí me encantaba tomar alucinógenos. Me daba igual si eran setas o LSD. Me parecía muy divertido. O sea, entraba en un estado que me parecía muy divertido. Con 14, por ahí. 15, 16. No era un consumo súper regular, pero a lo mejor en 4 meses pues había tomado 4 tomas, es decir, 1 por mes. Era muy divertido. Hasta que un día pues no fue divertido para nada. Y me viví una aventura en el metro de Barcelona, sola, colocada, haciendo el pasillo de transbordo de la línea amarilla a la línea verde de Paseo de Gracia. Y allí se me piró la pinza, fuerte. O sea, nunca había pasado tanto miedo en mi vida. ¿En qué momento se me pasó el efecto? No lo sé. Pero recuerdo que no volví a tomar LSD nunca más. Pero seguía tomando otras cosas. Entonces, luego llegó el momento de salir y de irte a los clubs y al Nitza Baila, ¿no? La Juventud Baila era, creo. Y allí todo el mundo consumía. Todo el mundo. A las 12, 11 y media, 12 y media ya estábamos todos colocados. Cada uno con lo que más le gustara o con lo que tuviera más a mano. Y durante mucho tiempo pues eran drogas recreativas. Vas, bailas, te pegas el super viaje, conoces un montón de gente y todo es muy excitante y muy maravilloso. Lo que pasa es que en mi caso, de repente a los 18, 19, 20, lo tengo bastante borrado, boom. Me enteró de por qué habían muerto mis padres, de verdad. A mí me crió mi abuela, con la ayuda de mis tías. Y sabía que mi padre había estado enfermo, pero no sabía por qué, y a mi madre no la llegué a conocer en la vida. Creo que la vi una vez. Y no la recuerdo, porque era muy pequeña. Cuando yo tengo 6 años, mi padre muere. Y a los 8 muere mi madre. Y durante mucho tiempo yo creo que han muerto, pues, de enfermedad, de accidente. No es que en casa no te lo cuenten porque no quieran, yo creo que simplemente que día pasa ñampeny, ¿no? Van tirando, y nunca hay un momento bueno para contarte algo así. Nunca. Y algo muy del momento y no sé si es propio de la sociedad catalana, que nos gusta mucho esconder las cosas debajo de la alfombra, nunca salió. Y un día, una señal aquí, una señal allí, y de repente te das cuenta que un familiar tuyo es enfermo de SIDA, empiezas a hacerte preguntas, ¿qué ha pasado aquí? Y sacas cuentas y dices, bueno, alguien me puede contar. Y resulta que tanto mi madre como mi padre consumían. ¿Qué heroína? Sí. Imagino que no empezaron por la heroína, imagino que empezaron por... Bueno, en esa época la heroína se consumía como ahora la cocaína. O sea, nadie tenía ni idea lo que era. Y entonces empezaron a meterse rayas, como hace ahora la gente con la cocaína. Luego resulta que es más jodido, ¿no? Yo no recuerdo el momento, más dramático a nivel de salud de mi padre, porque el cerebro tiene estos mecanismos que lo bloquean. Sé que lo pasó en casa, pero que tuvo una muerte cruel.
y muy dolorosa. Y que mi madre seguramente, hasta donde yo sé, se pegó el chute que se pegaba siempre y ese día el cuerpo dijo que hasta aquí. Y eso te enteras a los 18, 19, 20 años, porque te va llegando la información como en cuentagotas. Y entonces dices, hostia. Y tú consumiendo otras cosas, claro. Exacto. Y ahí, mi consumo frena del todo. O sea, del todo. No vuelvo a... Es que no vuelvo ni a coger un cigarrillo en un momento. O sea, nada, cero. Y entonces de repente tu mundo se cae, se desmorona, no entiendes nada, te sientes engañado, empiezas a percibir las cosas de una manera distinta. Es porque, hostia, tan importante eran las drogas como para que unos padres abandonen a una hija, porque eso pasa. Y empiezas en una espiral de pensamiento al que te lleva a estar profundamente deprimido, que fue mi caso. Entré en una depresión mayor, con unos niveles de ansiedad sobrehumanos. Y no me atrevía, me acuerdo que no me atrevía a decirle a nadie lo que me estaba pasando. Tenía miedo de que me dijeran que estaba loca, que, bueno, lo que fuere. Y en mi casa no fueron muy hábiles con eso, no lo supieron ver o no lo quisieron ver, porque después de todo lo que había pasado, aceptar que de la pequeña que te has hecho cargo encima te sale por ahí, bueno, creo que cuesta mucho. No había muchas herramientas tampoco. Es complicado, para ellos. O sea, Sí. todos los trastornos mentales están estigmatizados en la sociedad. Y todo es por falta de conocimiento, en realidad. Y dentro de todos, el que ya está el último de la cola es la adicción. Entonces, claro, para ellos me imagino que sería muy complicado ver que su hija o su hijo, ¿no? Muere y su nieta desarrolla una depresión. Es como que se ve. Pero vamos, esos que has dicho antes, que la droga hace que una madre priorice la droga frente a sus hijos, es fuerte. Y la gente que consume no lo ve. Porque, claro, es recreativo al principio. Es todo fenomenal, salgo y me lo paso bien, tengo unas experiencias increíbles. Pero claro, es que lo que estás jugando es con un revólver con muchas balas. O sea, es que esto no es uno entre 1.000.000. Es que yo conozco ya en mi vida, he conocido muchos casos y algunos que han acabado, bueno, pues fatal, ¿no? O sea, en el cementerio. Entonces, claro, en recuperación hay una frase que a veces suena muy, muy cinematográfica, si acaso, ¿no? Que es: las drogas te llevan al hospital, al cementerio o a la cárcel. Y claro, es un tío de 20 que se está tomando sus tripis o empezando a tomar un poco de M, se pega a alguna fiesta. No todo el mundo que consume acaba así, pero mucha gente que acaba así empieza consumiendo así. Entonces, claro, dices tú, no tienes ni idea, estás completamente expuesto a que pase, ¿no? Sí, además, también en el caso de mis padres, mis padres murieron con 29 y 33 años, eran niños. O sea, en ningún momento se les debía pasar por la cabeza, una, por falta de información, obvio, pero en ningún momento se les debió pasar por la cabeza que se les podía escapar de la mano. Y que mi madre se quedara embarazada era algo que dentro de la normalidad de su vida era normal y era lo que tenía que ser. Somos una familia feliz, vamos a tener una hija. Lo que pasa es que ni feliz él ni feliz ella. Pero sí que es verdad que cuando vives algo así, y por suerte existen terapias, y yo me he encontrado con un terapeuta fantástico y maravilloso al que le debo mi salud mental, te cuesta mucho entenderlo como hijo. Mucho. Te cuesta mucho no enfadarte con tus padres. Porque te sientes solo, porque te sientes rechazado, porque piensas qué es lo que hay erróneo en ti. Y eso no desaparece nunca. En el fondo, al final te acabas relacionando un poco, aunque estés muy tratado,
que sigue habiendo erróneo en mí. Entonces, cuando encima de todo eso le sumas a que yo no consumo nada, por no consumir, no consumo ni alcohol, entonces empiezan las preguntas de, joder, qué rara eres, tía, ¿ni alcohol? No, ni alcohol. Entonces vas pasando como de un estigma y de una señalización a otra. Y a veces dices, bueno, pues no sé, me voy a... Qué pesadez. Qué pesadez, por una presión social, a lo mejor me tengo que tomar una cerveza, de verdad. No, el alcohol es la única sustancia que hay que justificar no consumirla. Y yo creo que eso ya es de por sí el motivo principal para no hacerlo. O sea, decir, oye, encima tengo que comportarme como otras personas creen, que seguramente sea condicionado completamente por anuncios que ves, tendencias que ves, marcas que te están vendiendo su producto en el fondo, y inseguridad de la gente. ¿Sabes? Porque hasta los 13 o 12, depende de cada uno, pues gestionas todo y la diversión es tú socializando con amigos, amigas, de repente, yo qué sé, te regalan una bici, o sea, cosas así que parecen chorradas, pero realmente son las cosas que de verdad tienen valor. Y en el momento en que se introduce las sustancias, todo eso se altera completamente. Cuando pasas un proceso de recuperación, te das cuenta que haces, mirando para atrás, empiezas a decir, bueno, la primera vez que me fui un petillo tenía 11 años y me caí redondo del mareo y me encantó, con mis primos mayores. O sea, me acuerdo de ese día. O sea, estaba tirado diciendo, Dios mío, ¿qué es esto, este mareo, no? Pues es igual que con 13 un canuto, con 18 los 17 éxtasis y luego, bueno, todo lo que vino después. O sea, esa búsqueda y ese efecto extraño, ¿no? De que te saca de la realidad, ¿no? Y dices tú, Dios mío, esto es una maravilla. Yo fumaba canutos con 13 y me acuerdo de esa sensación de decir, es que yo nunca lo he sentido esto. O sea, es que pero tiene una explicación. Cuando ya entiendes un poco de la adicción, ves esos puntos claves de consumo iniciales, cómo se marcan tanto. Y bueno, ahí si haces una analítica, ya no es psicoanálisis, pero sí un poco de entender qué es lo que pasa en tu vida en ese momento, pues dices, oye, a lo mejor nadie me explicó pues que de repente había alguien que faltaba y no me lo explicaron muy bien, o a lo mejor un cambio de ciudad o cualquier cosa de ese tipo, pueden generar una cicatriz emocional. Uh-huh. Y luego eso resulta que, hostia, esta pastilla, he estado 10 horas pasándomelo como en mi vida, pero tiene un efecto positivo, está clarísimo. O sea, digamos que se inunda el cerebro de dopamina, pero 1000 veces más que comiéndote tus lentejas o tortilla favorita. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber ahí se genera una dependencia a esa sensación, ¿no? Pero vamos, la vida sin consumir, es que es un temazo, porque yo no sé si también igual es algo de sobre la edad, ¿eh? Que voy viendo lo valioso que es no comerte esos marrones, ¿sabes? La gente que consume, por lo menos a mi alrededor, no tiene tanta gracia ya, ¿sabes? Con 20, 22, 25... es más difícil de convencer a alguien, porque todo el mundo, su mundo, toda la expresión social es ahí, ¿no? Pero claro, cuando tú empiezas a ver los que siguen consumiendo ya con 45 que tengo yo, ya no tienen tanta gracia, o sea, ya... Pero eso te pasa, claro, tú consumiste hasta entrar a una edad, yo dejé de consumir muy 35, pronto. Sí. ¿Tú dejaste todo cuándo? ¿Con qué edad? Pues yo creo que la última vez que tomé una droga fui a los 23. Pues mira lo que te has ahorrado, ¿eh? Tengo 41, suma, ¿no? Pero la cosa es que en el momento en que decides no tomar más drogas, yo era muy joven. De hecho, debería haber empezado a tomar drogas en ese momento, no tan pronto. Lo mío fue una casualística de la vida, pero tú cuando lo miras desde fuera, tampoco tiene gracia. Cuando tus amigos de 20, 21, 22, 26 a lo sumo toman drogas. Toman drogas y a lo mejor tienen un mal viaje y de repente te llaman a las 7 de la mañana. Raquel, ¿estás en casa? Sí. Necesito ir al hospital y nadie más puede hacer ese ejercicio, ¿no? Porque además, en mi alrededor, no sé si es en el alrededor de todos, pero yo creo que sí, porque no puede ser que mi alrededor sea tan amplio. Las drogas estaban a la orden del día. Ya están. Cualquier cosa. Al principio empieza siendo una cosa de bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Navidad, sí. Exacto. Después da igual. Miércoles 7 de la tarde hemos empezado tomando unas cervezas y, oye, ¿y si pillamos? Sí. Y yo venía de... Hostia, es que mis padres debían empezar así. ¿Y si pillamos? Bueno, pues si pillamos resulta que has pillado tan fuerte que ya no estás ni aquí. Sí. Y encima lo digo enfadada porque es que yo no te pude disfrutar.
y todo lo que ha llevado, y todo lo que ha conllevado, no solo a mí, a mis tías, a mi abuela, a mi abuelo. O sea, manejar un adicto en casa, que de repente se cuela por casa y te roba el monedero, porque además también hay esta relación de que la heroína en concreto, que es con lo que yo tuve que convivir, parece como que sea algo solo de gente en chabolas y gente con un nivel económico bajo. En mi casa no éramos ricos, pero trabajaba todo el mundo y de repente tu hijo entra vestido bien y se lleva el monedero y se vende tus joyas. No, la heroína es, aparte de que, bueno, primero, inicialmente entra en la sociedad a raíz de, o sea, por el canal de músicos y artistas, porque pasan muchas horas en autobuses de gira y tal y cual, y entonces, bueno, por lo que sea, por otras razones seguramente, pero entra en ese canal, a lo que se extiende a pues el público de esos eventos, ¿no? De músicos, que suele ser gente que no trabaja, que tiene un poder adquisitivo alto. Entonces, bueno, se mezclan ahí esos dos mundos. Y así es como entra la heroína en Estados Unidos, y me imagino que en Europa sería similar. Pero yo conocí a una persona especial que yo intenté traer invitado y no conseguimos al final que se decidiera. Lleva consumiendo heroína desde los 13, tiene 60, y lleva pues 10, 15 años sin comer sólidos, porque bueno, es muy delgado, bueno, no entienden cómo está vivo, porque tiene el SIDA desde los 80, es una locura. Pero el tío es muy, muy, muy interesante y él me contaba cómo era Barcelona a finales de los 70, 80, que es que todos los bares que entrabas te vendían heroína. Todo el mundo estaba tomando heroína. Me imagino que serían ciertas áreas de bares, ¿no? No sería cualquier cafetería, pero vamos, que no era nada, entonces no era difícil, y sobre todo no estaba... Nadie tenía conocimiento realmente de lo que tenía eso, el potencial que tenía eso. Pero aparte de esto, que es una burrada, a mí lo que me parece increíble es que la gente hoy en día ya sabe el riesgo, o por lo menos quiere saber los riesgos que tiene la heroína, pues ha vuelto. Ha vuelto. O sea, la gente se está empezando a meter rayas, como siempre, como al principio, y llegará un momento en el que a lo mejor eso pues no dé mucho más de sí, y de repente, oye, pues vamos a meternos un picazo, ¿no? Es que creo que ahí hay un error, ¿no? Que es el cine, la literatura, etcétera, etcétera, nos han vendido como que el heroinómano es aquel que se engancha la goma y tira. Y al principio el consumo de la heroína no es así. No, es igual que la cocaína. Entonces, yo creo que yo tengo muy claro que nunca me voy a picar. Todos los que se pinchan empiezan igual. ¿No? Y al final acabas picándote porque metértela por la nariz se queda corto. Se queda corto. Yo, claro, cuando te pasa algo en la vida como lo que me ha pasado a mí, ¿no? Que no soy la única, que hay niños de los 80 a carretas que nos ha pasado lo mismo y que hemos perdido padres, tíos, etcétera. Si eres un poco curioso, empiezas a rascar, a ver qué hay, qué pasa, quién consume, y entonces empiezas a hablar con gente o que ha consumido o especialistas, o yo, como en mi caso, que es un detalle que creo que tú no sabías, estudiar psicología para entenderte, ¿no? Que recuerdo que el primer día de psicología una doctora que yo aprendí mucho de ella porque me reía mucho, dijo, la mitad de la gente que estáis aquí habéis venido a curaros. Claro. Cierto. En segundo, la mitad de la plantilla ya no estaba, ¿no? Sí. Empiezas a buscar qué es lo que te motiva a ello. Y es que un chute ya no... O sea, dices, bueno, vale, venga, no pasará nada. Mañana no lo volveré a hacer. Y ya no hay un mañana. No. El mañana sigue siendo repetir el mismo patrón hasta que pierdes todo. En mi caso, mis padres perdieron a su familia y toda su carrera. Es que es fuerte que lo que acabas de decir es que se pierde todo. Todo. Es que,
Y aún así, si alguien te dice, oye, que te montas en esta moto y es que puedes perder todo. Bueno, no será para tanto, tal. No, es que es así, ¿no? Ese es el riesgo que hay. Y él, a mí no me va a pasar. Bueno, es muy de jóvenes, A mí no me va a pasar. Es que eso es lucha contra un instinto que nos ha hecho sobrevivir, que es el tomar riesgos, claro. Porque o sales de la cueva a cazar o no sobrevivimos. Entonces, bueno, hablo de hace millones de años, ¿no? Pero sí que esa evolución, ese instinto primario está ahí. Entonces, decirle a un tío de 18, oye, cuantifica el riesgo, ¿sabes? Es muy complicado. Yo les explico siempre que el ratio riesgo-recompensa es nefasto. O sea, si te dedicas a coger olas, a escalar, a montar en bici o lo que sea, ¿no? Y conlleva ciertos riesgos. No sé, a montar en moto en circuitos o hacer cualquier actividad que tenga cierto riesgo. Pero la recompensa puede ser muy, muy buena, ¿no? O sea muy, muy grande, digamos. Entonces, se compensa. Dices tú, bueno, me puedo matar, me puedo ahogar, pero es que es mi vida, es surfear. Bueno, pues las relaciones que tengo de amistades son de ahí, la pareja que tengo es de ahí, mis viajes son relacionados con el surf, hasta me patrocina no sé quién y me mantengo, tal. Pero pues ahogarte sí te ahogas. Yo conozco a uno que se ahogó en México el año pasado, un primo de un amigo mío, 26, una cosa así. Y claro, dices tú, menudo puta tragedia. Bueno, pero en el fondo dices, bueno, por lo menos... Lo hizo, o sea... Era su vida, sí, exacto. ¿sabes? Tiene una recompensa esa vida, vale. Pero, coño, caerte redondo en un after, tener una sobredosis... Claro, y ahí es donde iba. En un podcast anterior tuyo, que me llamó mucho la atención porque los dos decíais, es que llega un momento que acabas consumiendo solo. Pero es que acabas consumiendo solo independientemente de la sustancia. Sí, estoy de acuerdo. Y yo RQR con lo de la heroína, pero porque sea como, es que es lo peor, ¿no? El consumo de la heroína, no sé qué, pero es que da igual la sustancia que tomes, al final el recorrido de la gente que se queda consumiendo, independientemente de cuál sea la sustancia, es muy cercana a lo que le pasó a mis padres, que es, acabo consumiendo solo, ya no sé por qué estoy consumiendo, y de hecho estoy consumiendo para no tener el mono de no estar consumiendo, y toda esta bola que ya nos conocemos, y de repente un día te caes redondo en un after. Sí, no. Con suerte, vamos, sí, tienes que, o sea, es que es acojonante. O sea, por mucho que intentas, yo qué sé, volver a ello, explicarlo, tal, dices, bueno, esta conducta es enfermiza, es un poco lo que hablábamos antes, esto es una enfermedad mental. Parece que sí, porque tiene sintomatología de enfermedad, pero no puede ser así solamente, o sea... Tiene que haber componentes sociales, componentes biológicos, tiene que haber una mezcla de cosas. O sea, pues en tu caso, de repente, se te hunde la tierra y en vez de decir, coño, voy a consumir, que es una respuesta muy humana y bastante frecuente, es decir, no puedo con este desajuste que tengo aquí enfrente, pues esto me va a dar me va a aliviar de alguna forma. Pues tú al revés identificas que ese ha sido el problema, el origen del problema. Entonces dices, oye, por lo menos esto, o sea, ni quiero ni acercarme, ¿no? O sea, has hecho como terapia de recuperación de golpe. O sea, lo que a otras personas les lleva años en darse cuenta. Porque antes te lo decía, hay una cosa que yo soy principalmente y es miedosa y de repente... ¿Que eres miedosa? Sí. Tú hablas con mi psiquiatra hoy en día y te dice, es que Raquel tiene un trastorno de pánico generalizado. Pues es curioso, ¿no? yo diría que es todo lo contrario. O sea, pasar lo que tú has pasado demuestra mucha valentía. O sea, estás aquí. Porque también lo hablábamos antes, porque pasar por ciertas cosas te da herramientas y skills que si no las hubieras pasado no tendrías. Entonces tienes un nivel de aceptación de las cosas y una manera de sobrellevar las emociones que por narices has tenido que aprender, por narices. Porque pero si no, eso requiere valor. Que lo sepas. Enfrentarse a según qué cosas sí, pero requiere valor y no digo que es que yo sea una miedica que me encierre en mi casa, no, pero sí que es verdad que una emoción muy primaria mía es tener miedo. Y en el momento lo que me pasó es que me asusté, porque tuve miedo de perder no solo a mis padres, sino todo lo que me rodeaba. Si seguía consumiendo, me iba a morir yo también.
Entonces dejas de sufrir un poco ya por ti y empiezas a sufrir por los otros, ¿no? Tu amiga que se ha enrollado con el camello de turno, la otra que no sé qué, el otro que no sé cuántos, todo el mundo está consumiendo mierda. O sea, hay riesgo de perder a cualquiera de las personas que quiero. Y no solo porque puedan morir, sino porque acaben ingresados, porque acaben tirándose de un faro de Mataró como una compañera mía del instituto, que se tomó un tripi, estuvo 3 días de fiesta, se pegó un mal viaje y ¡chao! ¿Y se tiró de un puente o qué? Se tiró. Ya. ¿Qué lo llevó a ella? Pues no lo sé, pero entonces de repente dices, hostia, es que se me va el mundo abajo. Sí, no, es que se va todo. Lo que has dicho está muy bien, porque puedes perder a cualquiera que consuma. Se puede perder. Sí, y es curioso porque también pasas tú un poco en un segundo plano, ¿no? Es porque a mí me pasaba bueno, si a mí me pasa algo, o sea, a mí ya no me puede pasar nada porque ya no consumo. Si me pasa, me pasará por otras cosas. Pero entonces dejas de estar pendiente de ti para pasar a estar muy pendiente de los otros. Y nace algo que es una hipervigilancia y un hipercuidado del otro que, llámame perspicaz, pero que me da la sensación que después de una experiencia como la tuya te pasa lo mismo, ¿no? O sea, haber pasado por algo así te da como, hostia, no quiero que esto se repita o no quiero que nadie pase por lo que yo he pasado. Y a mí eso me ha movido mucho en muchas cosas. Sí, por eso hacemos esto, porque es que de alguna forma hay algún comentario de alguno en México y es que, bueno, qué ilusión este podcast me ayuda un montón, porque nosotros damos por hecho cosas que sabemos, ¿no? Pero hay gente que no tiene acceso a esa información. ¿Por qué coño no para de beber mi persona que quiero? ¿Por qué no es imposible? El tío está... Bueno, pues tuvimos aquí a Antón igual explicando el alcohol lo que es. Oye, pues te quedas a cuadros cuando oyes a un tío lleva 40 años, un médico del copón, explicando lo que es el alcohol. O sea, pues un poco es esto, es decir, oye, o sea, nadie elige acabar ni con su vida, ni destrozando su vida, ni pinchándose, nadie. La gente empieza consumiendo de forma recreativa y claro, tiene una respuesta inmediata tan potente que dices, pues esto, pues mira, no me ha sentado mal, ¿no? Pues vamos a repetirlo. Y ahora que todo el mundo es tiene mucha información a raíz del COVID, ¿no? Con los virus y demás, yo a veces pienso un poco así, digo, es que esto es como si estuviera incubándose. O sea, en un adicto, yo sé que la reacción que yo tuve con ese primer pitillo de tabaco con 11 años, o sea, no es normal. O sea, tuvo demasiada respuesta positiva, digamos, a una alteración química. Que en ese momento fue con nicotina, que no es un poco de pavo la nicotina tampoco, así de primeras. Es una sustancia muy fuerte, que tiene un efecto muy marcado, pero que está clarísimo. Yo creo que ahí se incuba la adicción en mí. O sea, el desarrollo lleva otros 20 o 25 años, pero ahí es donde empieza. Entonces, si de alguna forma se puede identificar, oye, es que esto, digamos, es que no quiero decir que te ha sentado muy bien, porque no sienta nada bien, pero sí que a lo mejor te alivia más que da placer recreativo, ¿sabes? Hay un alivio. Porque si tú te consumes con 5 personas, amigos, y eres el que más alivio obtiene, el que más satisfacción obtiene, ahí a lo mejor hay que mirarlo por decir, oye, es normal que todo el mundo se ría, se fuma un canuto, se ría con marihuana, es normal. Ahora, que tú hayas sentido que esto ha sido el mejor puto plan prácticamente nunca, pues manifiesta que hay una carencia de niveles dopaminérgicos o lo que sea que no regulas del todo bien, ¿no? Bueno, y ahora tú haces hincapié en neurotransmisores varios, pero si algo externo te da ese nivel de recompensa, ¿qué es aquello interno que necesita de tal recompensa? Que muchas veces no creo que venga solo porque tienes un desajuste hormonal y químico. Ahí ya se plantea un debate, porque hay gente que sí, que cree que es un fallo la adicción del sistema nervioso central, de regulación, básicamente, y hay gente que no cree que piensa más como tú, ¿no? Pero yo
Es que da igual un poco. No, da igual. Sí, absolutamente da igual. La cuestión es cómo se perpetúa, ¿no? O sea, yo tengo muy claro que de mi madre no, porque pobre, no sé mucho más que 2 cartas miserables que tengo de ella, ¿no? Pero de mi padre sí que lo sé. Era un pobre niño deprimido. O sea, una imagen que parecía como que un tío atlético con éxito que trabajaba y hacía un poco lo que le gustaba, porque en casa todos se dedicaban a los caballos y eran artesanos y no sé qué. Parecía como que todo iba a ser un poco de color de rosa. Resulta que era un taciturno y que seguramente la primera vez que ingirió drogas encontró un atisbo de felicidad o de luz que no había, o de salir del aburrimiento aquel del... ¿no? Que no había experimentado en ningún momento. Es que está España infradiagnosticada de trastornos en el neurodesarrollo. O sea, por lo visto, en comparativa con Francia y otros países, o sea, Italia y demás, nosotros lo hacemos bastante mal eso. Entonces, todos los TDAHs, todos los niños con trastorno de la personalidad límite, todos estos trastornos son más comunes, no se diagnostican. ¿Qué pasa? Llegas a cumplir 16, a lo mejor eso se evoluciona en otro problema más severo, y el tema es que si esa persona que no está muy bien regulada en ese momento, ¡pum!, se toma algo. El alcohol, que no lo hemos comentado mucho, pero el alcohol para mí es la peor de todas. Porque es que, pues aparte de que tienes que justificar no consumirla, hasta ese punto está la cosa instalada, está siempre presente, siempre. Entonces, todo. Claro, a lo mejor otras cosas no tanto, pero el alcohol es que es como, joder, es como el gran enemigo, yo creo, porque el daño que hace el alcohol como industria a nivel sociedad es una barbaridad, es una cosa casi incomprensible. O sea, es como si se murieran todos los años 100.000 tíos matándose en patinetes eléctricos y siguiera habiendo patinetes eléctricos. O sea, es que son 100.000 tíos al año, o los que sean, ¿no? Por cáncer y así de... Pero sí, el alcohol es jodido. Yo creo que con este tipo de testimonios, oye, que es que esto es lo que está en juego. Que no hay que ser un histérico, no consumir, como decía Nancy Reagan, ¿no? Que no podían haberlo hecho peor. Say no to drugs. Ahí se queda tan ancha la señora, ¿no? ¿Qué pasa? Que se consume más que nunca. Lo que hay que hacer es decir, oye, un momento, o sea, ten criterio, ¿sabes? O sea, si tienes 14 años, no te tomes un puto tripi. ¿Por qué? Porque es que tu cabeza está todavía por desarrollar, porque hay muchos riesgos asociados, porque nunca... Pues si es que un tío con cierta madurez y con todo en su sitio, digamos, o sea, desarrollo social, familiar, personal, hasta físico en orden, puedes tener esos riesgos, te expones a esos riesgos consumiendo tripis con esa edad. Imagínate con un 13 o con 14. Pero además está esta cosa que a mí, que yo pienso en mi madre, pero que lo podemos extrapolar a muchas cosas, que es, no sé, yo llevo mucho tiempo consumiéndolo y nunca me ha pasado nada. Bueno, es que a lo mejor nunca te pasa nada, pero es que a lo mejor un día, misma dosis, mismo momento, mismo lugar, misma gente... no hace falta que te mueras, pero a lo mejor te quedas colgado en el... en la parra, en el ultraespacio, ¿no? En la parra. Exacto. Y tampoco se habla de eso. Y yo tampoco soy antidrogas. No consumamos drogas. No consumir drogas, no consumir alcohol, no fumar. Es una decisión mía, propia, pero nunca le voy a decir a alguien, oye, pues no tomes no sé qué. Bueno, si lo tomas, al menos lee, infórmate, no sé, estate seguro de dónde vas a sacar lo que vas a tomar, ¿no? No, cada loco con su tema. Cada loco con su tema está muy bien, pero sí que, joder, hay tips que puedes dar, un consejito que pues te evita esto, evita lo otro, porque es que, bueno, yo el caso cercano que conocí, bueno, tengo un tío que también estuvo muchos años, pero de heroína, de gente joven, fue cuando yo estuve ingresado, vino una compañera que era una tía súper guay, enfermera, 26 años, probó la heroína y en 6 meses consumía todo el día, o sea, desde que se despertaba hasta que se acostaba, era su día a día, ¿no?
Y era pues deportista, joven, o sea, enfermera, tenía un curro que molaba aquí en Barcelona, en un hospital muy, muy grande, muy importante. Y llegó a estar a cargo de un ala, de un pasillo o algo así, ¿no? O sea, como que tenía pacientes. Llegaba la tía el horario de noche y se iba pues al dispensador donde tengan... Pum, si no se había conseguido heroína, cogía opiáceos y los tomaba. Y así estuvo 6 meses. Claro, llegó hecha un esqueleto, ¿no? Y luego yo la vi 4 o 5 años después, comimos un día y bueno, es que es una tía deportista, la ves que es que además tenía en esa época 28, 29, o sea, dices tú, es que tiene a lo mejor 50 años por delante. Una tía que podía ver perfectamente después de esos 6 meses, si no se pone en recuperación, y acaba pues como está la gente, que aquí en Barcelona hay alguna calle por ahí en el Raval que yo he visto pocas escenas como esas, ¿eh? Que las hay en todas las ciudades, ¿no? Pero joder, justo en el medio de la ciudad que veas pues una calle con 100 o 50 personas heroinómanas pues de los 80, ¿no? Así como muy deteriorados y con prostitución y peleas y todo eso, ¿no? En mitad de Barcelona. Bueno, digo que acabas ahí muy rápido. O sea, muy rápido. Claro, que tenemos un gran aspecto así como estamos y en 6 meses puedes de repente acabar viviendo en la calle y es algo que choca un poco. ¿Qué le dirías a la gente joven? Le dirías, oye, tío, piénsatelo, o sea, es que no compensa. O sea, es que yo no sé casi qué palabras usaría para... Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de la gente joven. Una, porque a mí no me perciben como una adulta. Eso es así. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que es que cuando tú le dices a alguien como, hostia, pues piénsatelo 2 veces, porque por ahí no es la mejor idea del mundo, ¿sabes? Ah, claro, tú has consumido y ahora eres la antidrogas y eres más Claro. papista que el papa, ¿no? y es una respuesta que recibo muchas veces. Sí, sí. Y no es que yo vaya por el mundo diciendo no te drogues, ni mucho menos. O sea, de hecho, creo que mucha gente me cuenta este tipo de cosas porque yo doy la libertad de que me lo cuenten, ¿no? Pero la reacción es esa, voy a hacer lo que me salga del... Es que, bueno, pero hay una explicación fisiológica, o sea, no hay un desarrollo cerebral, o sea, está desarrollándose la parte prefrontal, el córtex prefrontal, tienes más impulsividad, te cuesta tomar decisiones y visión a largo plazo, o sea, es que lo tiene jodido un tío de 20 años, o sea, o 19 o 17. Lo que sí que puedo decir, y creo que es lo más doloroso de esta conversación, es que yo no me considero una persona que ha consumido. O sea, sí, he consumido, pero no he sido adicta, o no creo que haya sido adicta. No, yo no. Pero sí eres un early adopter, que dicen los ingleses, ¿eh? O sea, con 13, 14, como mi amigo Eduardo, o sea, tripis, ¿no? Que a mí siempre me dieron miedo, hasta de mayor, más mayor. Pero claro, con 13, 14 igual es la inconsciencia, ¿eh? Decir esto que allí, pum. Y claro, de repente... Y porque también lo hablábamos antes, que es, tú de repente te ha caído literatura, música en tus manos, que hablan de eso de una manera muy romántica, y tú en tus ansias de querer ser mayor dices, esto lo quiero experimentar también. Sí, desde Jack Kerouac ahí haciendo sus historias, Bukowski... Persona deplorable, me gusta. Yo cuando veo alguna cita en Instagram, digo, este tío es un gilipollas, ¿sabes? Porque es que ¿cómo se puede decir esas cosas? Claro, bueno, oye, igual no ha sido la mejor elección de palabras, pero es que banalizar así, ¿sabes? Sí. Algo tan jodido. Bueno, no sé, lo que sí que puedo decir es que cuando empiezas a consumir y tu consumo empieza a ser repetido, ya lo que hagas con tu cuerpo, mira, pero hay gente a tu alrededor que va a sufrir las consecuencias también. Y son amigos, hermanos, padres, abuelos, profesores en la escuela, en la universidad,
tu pareja, el vecino del cuarto, me da igual. Yo de repente me encontré sin padre, sin madre, con un familiar enfermo, con una abuela que era la que me estaba criando a mí, que no creo que tuviera muchas más herramientas para hacerlo, con la otra hermana de mi padre, que fue una de las que tiró del carro, que hoy en día le cuesta hablar de su hermano, el marido de ella, que se lo tenía que llevar a hacer recuperación y volvía llorando cada vez, que no... Creo que es una de las personas a las que más agradecida le estoy. Alguien externo de tu familia que de repente coge a tu padre y se lo lleva a que lo desintoxiquen, ¿no? O sea, cualquier otra persona coge y se va por patas. Y de repente te encuentras solo. Te encuentras solo con una depresión, queriendo tirar por la ventana, con miedo a decirle a alguien lo que te está pasando, por miedo a que te digan estás loca y por miedo a que te den medicación, que es lo que acabó pasando y es lo que tenía que pasar, ¿eh? Pero todo eso nadie lo piensa. Nadie piensa que al final, por un acto que parece inofensivo, si se perpetúa en el tiempo, lo que decías tú, la recompensa es corta y los efectos son devastadores. Sí. Yo tengo un amigo cercano con un ictus y con una operación de corazón y el tío no hay forma, ¿sabes?, de que pare. Y entonces, bueno, ahora estamos intentando, su familia sobre todo, ¿no?, hacer otro intento. Pero claro, es que empezamos a consumir todos como de buen rollo. O sea, yo casi me mato. Un primo mío se tiró al metro aquí en Barcelona. Es cuando haces cuentas, cuando pasa un poco el tiempo y miras y dices, joder, ¿sabes? Sobre todo porque es increíblemente gratificante vivir sin consumo. O sea, es que porque me dices, oye, habrá unos años más complicados a lo mejor de joven cuando te dicen, joder, por lo menos a los chicos, cuando yo crecí, ¿no?, el deporte, yo me hice 20.000 años de judo, 100.000 clases, ¿no?, cinturones de todos los colores, tal. Claro, es que dices, es que si eso consigue posponer o instalar primero gratificaciones sanas, ¿no? O sea, oye, haces deporte, yo qué sé, tardas un año, te dan otro cinturón, tus amigos ¿sabes?, lo celebras, tal, todo eso, todas las gratificaciones sostenibles en salud, o sea, que sean saludables y sostenibles a lo largo de tu vida, tienen mucha importancia, porque luego las valoras. O sea, a mí me hizo mucho daño Platero y tú. El libro me descolocó tanto, me lo obligaron a leer como con 10, 11 y pensé que la literatura era eso y claro, yo no estaba preparado para semejante tostón, ¿no? Y me pasé muchísimos años sin leer. Muchísimos. Y ahora, claro, encuentro el placer que ya después hace ya tiempo, pero vuelves a leer y dices, joder, es que esto es una puta maravilla. Pero, detalles así hacen que sea importante que tú sepas eso. O sea, es que de pequeño digas... Pero ¿qué es la diferencia de leerte un libro? Es que es muy tonta, ¿eh? Pero la diferencia de leerte un libro que te va a alimentar, a estimular, y que va a ser nutritivo a niveles incalculables, pero que requiere esfuerzo, y esa es la palabra, el esfuerzo. Queremos compensaciones positivas y ya. Gratificación inmediata, sí. Eso es Leerse un libro requiere que, si lees muy rápido, por ahí un libro de 300 páginas, depende del tiempo que tengas, ¿no? Dejémoslo ahí. Sí. Yo creo que depende de lo que te guste el tema. Si eres bien, o sea, si dedicas tiempo a la selección, tú das con un libro que de verdad te encanta, es que no puedes parar de leerlo. Pero claro, si te cuesta o el tema no es tu rollo, pues que al final te parece una tortura. Bueno, y a mí me hace mucha gracia porque yo tuve un terapeuta una vez que me dijo, te voy a poner deberes. Y yo le dije, vale, bien. Yo puedo deberes también. ¿Sí? Pues es que son fantásticos los deberes. Sí, muy divertidos, muy fáciles, pero sí. Me dijo, te voy a poner deberes, vas a leer El extranjero de Camus. Y yo pensé, ¿qué dices? Y me lo he leído 27 veces mínimo. Así, ¿no? En el principio no sabía por qué me lo estaba dando, ¿no? En mi caso, esto daría por 27 podcasts más, es por mi sensación con la culpa que venía por la experiencia de mis padres, ¿no? La culpa es jodida, perdón que te cortes. La culpa es jodida. O sea, pero sobre todo que aparece. Y
está ahí y tiene un peso, o sea, tiene no te la puedes quitar de en medio, ¿no? Es como el tema de las drogas, la culpa aparece y aunque al principio sea, joder, cómo me he pasado, ¿no? 2 días me he gastado pasta, tengo culpa de eso. Luego es cómo hice eso, ¿no? Y luego ya es, o sea, al no poder parar, todo el rato estás mal, ¿no? Entonces la culpa es permanente. O sea, yo recuerdo levantarme y decir, hostia, la que tengo encima, ¿sabes? O sea, y entonces, claro, en mis últimos 6 meses de consumo yo me levantaba con esa sensación intensísima de decir, Dios mío, ¿qué es esto, no? Menudo puto infierno. Y me vestía 4 minutitos, no sé qué, pum, y estaba pidiendo un doble cerveza en el bar de abajo. Y luego otro, y otro, y otro. Y luego llamaba a mi amigo, nos íbamos a comer, llamábamos un camello, toda la tarde, noche, día después, afters. Ya da igual el día. Sí, da igual. Da igual. Y es eso, ¿no? O sea, ahora tú lees las cosas que te interesan y no te requieren un esfuerzo, pero en el momento hay ciertas cosas que, como el deporte, que es a lo que venía esto, ¿no? Que te puede llegar a regular y a compensarte infinitamente, pero tiene una cosa que, una, no te enseñan, 2, se valora poco y cada vez se valora menos, que es esforzarte en algo, luchar por algo. Hay una explicación interesantísima que acabo de hacer poco, vi en un podcast, de hecho. Hay que estar muy atentos a toda gratificación que no conlleve un esfuerzo. Porque desde estar sentado en el sofá viendo Netflix, si te fijas, eso es un patrón adictivo de cojones. Porque claro, uno tras otro, depende de, hostia, 3 horas, son la 1 de la mañana o es la 1 de la mañana, la he jodido, ¿no? Eso a... Viendo Netflix, perdona que te corte, no viendo Netflix, viendo trailers. Ah, pues también. Que es como... Sí. Eligiendo peli, ¿no? Y nunca ves nada. Ya, qué fuerte, sí. Bueno, pero eso es que está está demostrado ya neurológicamente con dibujitos y colores. O sea, tiene que haber un esfuerzo asociado a un estímulo, o sea, un release, ¿cómo se dice esto? O sea, como cuando se distribuye dopamina en el cerebro tiene que estar asociado a un esfuerzo. Porque entonces es sostenible, o sea, es gratificante, pero tiene sentido, digamos. Si no, cada vez se genera tolerancia con más facilidad y necesitas cada vez más. Pues una característica de la adicción, ¿no? Clarísimo. Pues mira, hablando de libros, si quieres pasamos a lo que te trae. Bueno, ¿qué libro, si te parece, nos comentas? Me ha interesado mucho cuando lo he visto. Bueno, por encima. Una de las cosas que pasa cuando... Bueno, no sé si le pasa a todo el mundo, pero creo que es algo bastante generalizado. Cuando te pasan ciertos episodios traumáticos y empiezas a hacerte preguntas, yo creo que es inevitable pasar por el vacío espiritual. Hostia, estoy vacío espiritualmente, ¿no? Porque buscas respuestas en lugares... en todos los lugares. Y yo empecé... Tengo libros y libros y libros, pero cantidad... O sea, tengo que hacer una mudanza y no sé cómo voy a hacerlo. Sobre representaciones de la muerte, en mi caso, ¿no? Porque me obsesioné con eso. De repente se habían muerto mis padres y varias gente detrás, ¿no? Satélites. Pero yo lo viví desde muy pequeña y para mí era... yo tengo una actitud frente a esto poco típica. No hay un entierro al que no vaya y no me dé un ataque de risa. O sea, es que me has avisado antes, aviso a los espectadores que cosas muy serias a mí me dan risa. No me parece gracioso, pero mi cuerpo reacciona así. Bueno, en fin, a lo que íbamos. Yo empecé a leer literatura religiosa, literatura espiritual, no libros de autoayuda, que es algo que detesto sobremanera, a quien le funcionen perfecto, pero yo me parece como horroroso. Además, creo que causan otras cosas que también te pueden llevar a la adicción. Vamos a buscar las personas vitamina. ¿Hola? Pues bueno, no era el tema. Y empecé a practicar yoga.
Siempre había practicado deporte, hice Muay Thai durante muchos años, gimnasia de competición durante muchos años, y empecé a practicar yoga. Y empiezas por una cosa física y si te empiezas a rascar, ahí detrás pasan un montón de cosas. Total, que tengo un profesor maravilloso que se llama Naren Herrero, que es profesor de historia y filosofía hindú, que no se queda en los básicos, siempre profundiza mucho más y llegó este libro a mis manos. Se llama Las Upanishads, es un libro súper antiguo que habla sobre la posición del hombre y de aquello que le llamamos Dios, pero para ellos no es un Dios, es simplemente... tiene un acercamiento un poco más animista. La cuestión es que yo lo traje, porque creo que se nos olvida muchas veces que en libros antiguos y en escrituras muy antiguas podemos encontrar respuestas a muchas cosas que son súper actuales. Es que nos repetimos una y otra vez. Totalmente. Totalmente. Yo lo poco que sé del budismo, que he intentado hacer un acercamiento alguna vez, o sea, me impactó porque hablaban del sufrimiento. O sea, era como... Eso es lo que... A eso venía. Párrafo 1, ¿sabes? Pues perdona. A eso venía, justamente es eso. Parece como que para llegar a esto que se ha puesto tanto de moda de ir la luz, porque sí, porque la luminosidad, porque no sé qué, no sé cuántos, para llegar a la recuperación de lo que sea, el camino no es luminoso, es doloroso y cuesta. Y volvemos a lo del esfuerzo. Y te encuentras en sitios mega oscuros y no sabes cómo vas a salir de ahí. Y esto de que el mal de muchos, consuelo de tontos, a mí me sirve para llegar a estas cosas y darme cuenta que las mismas inquietudes o las mismas cosas que me pasan a mí ya pasaban hace millones de años atrás. Lo que pasa es que la manera de transitarlas es diferente. Pero una cosa que me llama mucho la atención y por eso lo traje es porque nadie sabe nada, ¿no? No podemos calcular el impacto de todas las cosas porque, según las Upanishad, incluso la conciencia más universal o Dios o llámale como quieras, no puede calcular el nivel. Le hace una pregunta: cuando te mueras, ¿dónde vas a ir? Y él le dice: no lo sé. ¿No? Y esto te lo está contestando el mismo Dios. Es como esa sensación de que no sabes nada. Pero la única manera de llegar a tener una respuesta que sea satisfactoria es construirte y esforzarte para construirte. Y en mi caso, dejar las drogas y haber visto cómo alguien consumía drogas al nivel que lo ha hecho, me ha hecho ver que ese no es el camino. Puedes experimentarlo, drógate si quieres. O sea, no sé. Pero no creo que te lleve a nada positivo. No, parece que hay algún consumo que se libra, digamos, pero hasta ahora la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomendaba hasta hace poco, o sea, no es que recomendara, pero decía que de 3 bebidas al día para el hombre, unidades de bebida estándar, no incurría en ningún riesgo. Antes la recomendación fue hasta más, ¿no? El doble, creo que fue como 5, 3, ahora es 1. Y está ya casi oficial que es ninguna. Cualquier consumo es de riesgo, ¿no? Te hablo de un vaso de vino. Claro, entonces dices tú, pues meterte un pelotazo de ácido o keta o lo que sea, pues claro que incurres en muchos riesgos, ¿no? A mí de este mundo me gustó mucho el de Hermann Hesse, ¿no? Que igual es muy comercial, pero me pareció increíble. No sabía nada de esa historia y de Siddhartha Gundara, ¿no? Del Jesucristo suyo. Y es espectacular, ¿no? Toda su vida. Me pareció muy interesante. Pero sí, no... Ojalá supiera más de eso. Yo te traigo otra cosa un poco diferente, pero también creo que son muy útiles. O sea, mira, este es un gran escritor, Robert Greene. Espera, vamos a poner este, luego lo ponemos en los créditos, pero sí, para que se vea la portada, ¿no? Y aquí pone
Correspondencias ocultas, ¿no? Sabes leer sánscrito, Sí. Rubí, gracias. Soy un hombre culto. Bueno, son 48 Laws of Power, ¿no? Es más enfocado a, digamos, a mundos empresariales, pero está muy bien escrito, tiene notas a pie de página y lo que está... No tiene ni dibujos, lo cual requiere un esfuerzo. Sí, Es fantástico. requiere un pelín de esfuerzo. Te lo ponen en 2 colores como para distraerte, para que haya un poco más de... Sí, atención, focus. Sí, opciones, pero está increíblemente bien documentado. O sea, utiliza referencias pasadas a, bueno, pues ejemplos históricos de casos de gente que, bueno, pues para explicar un tema utiliza ciertos casos de súper interesante. No todo te puede parecer útil, pero bueno, el arte de timing, ¿no? De poner De poner... o de ponerte tú en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Bueno, a mí me parece muy, muy útil, ¿no? Que habla sobre el poder que podemos llegar a tener, ¿no? Luego, espera, esto aquí. Los libros, bueno, se llama Yo Adicto, un relato personal de dependencia y reconciliación. Javier Giner, no sabía quién era hasta hace poco, y hay más de un proyecto de este tipo, de algún adicto en recuperación que se lanza al estrellato escribiendo libros y, bueno, con leer 10 páginas ya te das cuenta que a lo mejor para él ha servido muchísimo y me alegro, pero está mal escrito, está siempre en el bucle del mal rollo, lleva un año en recuperación, y entonces, bueno, en cambio me sorprendió mucho. Y no lo he leído casi, pero lo he empezado y me ha parecido que está muy bien escrito. Luego resulta que el tío se dedicaba a hacer, creo que, guiones para series o para cortometrajes o no sé qué. Ahora a lo mejor me equivoco y los freaks de los cómics lo sabrán dar respuesta, pero diría que hay un cómic relacionado con esto. ¿Con él? Puede ser. Sí. Que te ha hecho mucha gracia la portada. Porque, sí, mucha. Bueno, pues este señor está completamente loco y se llama David Goggins y Can't Hurt Me, ¿no? Este es el primer libro de los dos. Yo recomiendo los dos, porque primero y luego el otro, que se llama pues como La carrera nunca acaba o algo así, creo que es. Y bueno, contándolo un poco rápido, tiene una infancia muy dura, su padre les hace trabajar en una especie de bolera que tienen, le pegan, es una infancia como muy violenta, ¿no? Acaba teniendo un trabajo horrible y de exterminador de insectos, o sea, por muy poco dinero, o sea, y pesando pues 200 kilos. De repente, a raíz de darse cuenta que puede hacer cosas que no se espera, como salir a correr y correr de 20 kilómetros el primer día, 19 millas creo que son casi 35 o 40 kilómetros, el tío se da cuenta y dice, oye, pero es que es mi cabeza lo que me está diciendo que no puedo, y luego resulta que puedo muchísimo más de lo que me espera. Bueno, pues desarrolla esta mentalidad de yo puedo con mucho más de lo que creo, y bueno, ha batido todo tipo de récords, corriendo 240 kilómetros por el desierto, o sea, llevando a otro nivel el aguante real humano. No te digo que tengas que hacer 10.000 flexiones en una barra, pero que es interesante ver un ejemplo de alguien que realmente ha demostrado que somos capaces de muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Y bueno, si te gusta correr, ya ni te cuento. Y luego por cambiar un poco de temas, me encanta. Básicos clásicos, TED Talks. Esto es una maravilla, es que es el director de TED que cuenta del origen de las charlas y cómo poco a poco lo van transformando y va llegando a un formato, porque TED es Technology, Entertainment y Diseño, ¿no? Al principio solo son de una reunión al año en California, en Sacramento creo que es, y eso pues va evolucionando a lo que es hoy, ¿no? Que es una especie de compartir conocimiento de todo tipo de áreas, y hacen que unos se relacionen con otros, y a mí me parece muy, muy buen libro, muy fácil, una guía práctica para tú aprender a mejorar un poco, que eso es lo que hago yo, para no quedarme a medias en mitad de una frase. Pero bueno, ni con esas me sale. Pero bueno, lo intentamos. Está muy bien, de verdad, lo recomiendo. Y bueno, podríamos quedarnos aquí
Ahora hablando de mil cosas, sobre todo de la cafeína, que es otro tema. Traje un libro una vez que era, bueno, es muy escueto, porque a mí me parece muy interesante la cafeína y tú sabes mucho de eso. Sí, yo soy una dealer de cafeína. Eres dealer, sí. Sí. Legal, ¿no? Sí. No, la verdad es que están muchísimas cafeterías y pocos sitios lo hacéis como tú en tu sitio. Es brutal lo de Nomad. O sea, todo está bien, o sea, es que es increíble y el café es bestial, ¿no? Pero la cafeína, curiosamente, tiene, a ver cómo lo digo, tiene propiedades muy positivas. O sea, un ejemplo es que puedes, bueno, ya no se dice mecanografiar, ¿no? Pero escribir, teclear un 15% más rápido. Como anécdota, ¿no? Que cuando no estás consumiendo nicotina, o sea, cafeína. El tema es que si te pasas de 400 miligramos, que son 4 cortaditos o 4 solos, o en algunas veces son 3,5 o 3, a veces pueden ser un poco más de 4, pero si te pasas de eso ya es degenerativo, o sea, ya... Hay una cosa muy curiosa en esto, que es niños con trastorno de atención, ¿no? Bueno, les dan anfetamina, claro. Y a la gente mayor, ¿no? O sea, los adultos que les diagnostican, les dan anfetaminas y les retiran el café. No? I penso, hosti, vols dir que ho estem fent bé, això? Vull dir, que yo, igual que el consumo de drogas, no soy antimedicación. Creo que la medicación es necesaria en muchísimos casos. Sí. Lo fue en mí, por ejemplo. Sí. Pero me parece curioso, ¿no? Que estamos hablando de dos... Estimulantes. Exacto. Uno lo retiras, el otro... Pero en pequeñas dosis está claro y está demostrado que el café puede generar algo parecido. Seguramente no sostenido en el tiempo. Claro, ¿no? es más en porque sierra. Tiene, exacto. Y siempre me parece... gracioso. Curioso, ¿no? Sí. Es que sí, por eso, o sea, si lo piensas, dices, unas están... Si viene del médico... No, bueno, pues oye, va a un médico, está hecho en Suiza, mira, qué bonito, la caja es preciosa. Ahora, lo pillas en la calle, es exactamente lo mismo. Sí. Pues ya la cosa tiene peor pinta. Bueno, los cafés de Nomad son, francamente, una pasada. O sea, no tiene nada que ver con la anfetamina, pero sí, si alguna vez viene por Barcelona o está aquí, pues que vaya, porque la verdad yo no creo que... Hay otras que molan, pero no molan tanto. O sea que... Lo mío con el café creo que también es una de esas cosas, ¿no? Que esto también me lo dice mi psiquiatra. Es que tú tienes una personalidad un poco adictiva y es verdad. Lo que pasa es que sabiendo eso, teniendo esa información, como que nunca acabas como de tener adicción por algo. Pero es identificarlo. Si tú te ves... En el flotamiento. Te ves tomando 8 cafés, obviamente, vamos a ver, te hay una respuesta, te estás incómoda, o sea, te duele la cabeza, lo que sea, ¿no? Pues llega un momento que te vas regulando. Yo tengo 4 al día. Que claro, el primero por la mañana hago un poco de trampas porque es bastante grande, ¿no? Pero igual son 5... Bueno, pero no me paso, por ejemplo, de las 4 de la tarde, no tomo pues detalles, ¿no? Pues más o menos, pero... Creo que es interesante hacerte pues un mes, o sea, sin azúcar, por ejemplo. Yo no he tenido todavía las narices de hacerlo. Pero eso puede ser muy interesante para la gente, decir, oye, a ver qué pasa si yo creo que si yo dejo de tomar café de repente, que estoy seguro que voy a tener un síndrome de abstinencia de algún tipo. Yo tuve por dolores de cabeza. No, es que la gente se ríe, pero yo tuve por cosas médicas, estuve 3 meses, se alargó más en el tiempo, pero esos 3 primeros meses que mi médico me dijo, tenemos que dejar de tomar café, ¿no? No pasa nada. No sé cómo explicarlo. Te caía mal todo el mundo, ¿no? O sea, me caía mal todo el mundo, número 1. Pero número 2, el dolor de cabeza, la fatiga, las migrañas que llegué a tener. Hasta depresión un poco, sí. Exacto. Y eso es como el extremo de lo que venimos hablando durante toda la charla, que es las adicciones. Es una droga y es adictiva. Y llega un momento en que te tomas 3, pero son las 7 de la tarde, te quieres tomar un cuarto y un quinto y un sexto. Yo llegué a tomarme 8 cafés al día. Y cuando entras en el mundo profesional del café, muchas veces vas probando y llega un momento que haces y escupes, porque es que dices,
Que me va a petar la patata. Si el tema es que si colocara un poquito, como el cannabis, igual la gente lo seguiría tomando. O sea, si tuviera el efecto estimulante, pero además es un poco que te coloca, pues como el alcohol, pues imagínate. Pues estaríamos... Pero la gente, claro, es que la gente es muy, no quiero decir muy adictiva, pero joder, es que el café, o sea, es el alcohol, el tabaco, el café, luego el cannabis, o sea, en ese rango, ¿no? O sea, en ese orden de las sustancias que más se consumen en el mundo. Están legales. Pero espérate ahora que todo va a ser legal. La hierba en Alemania va a ser recreativa. Y luego irá a toda Europa. La psilocibina va a aparecer en los estancos de hierba, pasado mañana la psilocibina. En microdosis. ¿Pero eso es positivo o es negativo? Porque también parece como aquello de que si te dicen que no, esto es un comportamiento muy infantil. No toques esto y tú, patapam. No desees esto y tú, patapam. Si de repente existe una legislación y... Para consumir todo, Dios, si es legal. Marihuana. No, o sea, seguro, no lo niego. Pero pregunta... Te hago yo pregunta a ti. Entonces, lo que tenemos que esperar es que el consumo esté más controlado y haya menos... Yo creo que es informar. Que la gente reducir la demanda. Que tú digas, oye, yo no me fumo esa hierba ni de coña. ¿Por qué? Pues porque me puede sentar fatal, porque tengo mucho que hacer, porque ya lo hice y no me lo pasé tan bien, o me lo pasé demasiado bien. Pero que tengas ese punto de criterio. Pero que te lo prohíban está claro que no, porque aquí hay 200 asociaciones. Sí, o más. Que vamos, esto parece Jamaica, ¿no? Pero es que cualquier ciudad, o sea, Estados Unidos huele a hierba. O sea, te vas a cualquier... Bueno, no te digo ya... ciudades del norte, ¿no? Que hay alguna por ahí. Pero es que eso va a pasar, o sea, y Miquel Casas, que estuvo aquí, lleva 40 años el tío dedicado a esto, y el tío me dijo, no, es que en el momento en que esto sea legal, ya verás tú, o sea, pero es lógico, porque mira el comportamiento con el tabaco y el alcohol. Si es que en el momento que lo venden en el frente, a las 7 de la mañana, te tomas tu carajillo y tu porrazo de hierba, pues si es legal, ¿no? Si es legal, si lo venden sin receta, o sea claro, lo presentas como un producto que ya está, digamos, controlado y que no tiene riesgos o tiene riesgos minimizados, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos, esperemos a esa y nos sentamos otra vez, igual con un café. Pero porque además sois unos cabrones, porque es que en estos sitios buenos pides un descafeinado y te miran como si hubieras dicho blasfemia, ¿no? Descafeinado, no, nosotros descafeinado, pues muchos sitios de Podría specialty. alargarme la explicación, no lo voy a hacer, que es pero... químico, ¿no? Tiene un químico para quitar la cafeína, que no mola nada. Bueno, ¿no? depende, hay muchos procesos, pero lo he dicho, no es un... ¿Pero qué dices? No. Se trata un poco de que permanezca la calidad del producto que se utiliza. De todas maneras, mi caída en el café es una cosa bastante fortuita. Quiero decir, pasó y porque no tuve huevos de hacer lo que realmente tendría que haber hecho, que es dedicarme a la terapia, no estar haciendo café. Pero bueno, supongo que cualquier otro momento del mundo... Mucha gente aprecia mucho lo que haces, ¿eh? Porque está muy bien hecho, ¿sabes? Que es que si haces algo muy, muy bien, o sea, la terapia... yo me metí en esto para aplicármela a mí, sobre todo. Como, ¿ves? Lo que decía Eva Adán. Sí, aquí a curaros. Para aprender un poco, ¿no? Y luego resulta que acabas, pues oye, yo frustrado un poco de decir, oye, tío, de verdad, es que estás ahí, esto es así, haz esto y este es el resultado, ¿sabes? Y acompañarles, y siempre es muy me motiva un huevo, pero a veces es decir, joder, que el riesgo que esto tiene... que no lo vean, ¿sabes? Acojona un poco, ¿sabes? Acojona mucho. Niños, tomar café, ¿eh? Les ahorráis problemas. Tendréis alguno, pero no tantos. Alguna taquicardia, sí, puede ser. Muchísimas gracias, Raquel, por venir, ¿eh? Ha estado muy interesante y bueno, espero que te haya gustado y que repitamos. Lo haremos. Eso espero. Aunque por ahora se mantienen en el anonimato, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores de este programa, sin los cuales este proyecto no hubiera sido posible. Vamos a distribuirlo de forma gratuita y estará disponible en las plataformas más conocidas como Apple Podcasts, Spotify, YouTube, iVoox. Al final del programa podréis suscribiros al mismo.